Muy buenos días, amada Iglesia Bautista Betania. Qué gusto saludarles este día sábado, que es día de que tenemos nuestro culto esta mañana. Y hay temas muy interesantes en este sábado, en este tema, que los vamos a predicar y que los vamos a desarrollar con ustedes juntamente. Pero antes de comenzar nuestro culto, vamos a orar y poner en las manos de Dios para que el Señor sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana, y que el Señor pueda glorificarse a través de su palabra en cada corazón de cada familia que está conectada a través de las redes, y pueda usted tener un sábado victorioso y bendecido por Dios. Espero que hayan tenido una Navidad de familia muy bonita, muy linda de compartir, porque la Navidad de compartir, que las familias hayan tenido esa comunión con el Señor y hayan permitido que Dios sea el Señor que haya nacido en los corazones de cada familia en esta Navidad, y que esa gloria de Dios haya reflejado y resplandecidos sus hogares. Amén. Y que haya sido una Navidad victoriosa en Cristo. Y que siempre, como familias, pongan al Señor en el centro de sus hogares cada día. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. De donde usted está, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre amado, Padre santo, te damos gracias. Gracias porque podemos estar en tu casa, delante de tu presencia, para que seas tú, Dios, guiándonos y fortaleciendo nuestras vidas. Y Señor, oramos y clamamos y intercedemos por las familias de tu iglesia. Que seas tú, Dios, bendiciendo a cada familia que está conectada en nuestros medios. Que seas tú hablando a sus corazones. Que seas tú, Dios, guiando sus vidas cada día. Y Señor, también quizás hay personas que están en hospitales o en clínicas. Rogamos por sus vidas. Rogamos tú como médico por excelencia, que eres soberano Dios, pon tus manos sanadoras, restaura sus vidas, para que puedan testificar de la gracia tuya, de su misericordia y del poder, Dios, que tú tienes para sanar enfermedades y para sanar personas que están quebrantadas, con corazones quizás heridos. Sanas sus dolencias, Señor. También seguimos clamando, Dios, por personas que están sin trabajo. Amado Padre, que abras tus puertas de empresas, Señor, y bendice con trabajo a las familias para que puedan, Padre, llevar bendiciones a su casa. Señor, clamamos por aquellas personas que están quizás un poco angustiadas, un poco desesperadas, Padre, quizás con corazones heridos, Señor, que tú sanes todas dolencias y pongas armonía y ponga paz en sus vidas, en sus familias y en sus corazones. Te damos gracias, soberano Dios, porque esta mañana la gloria tuya llenará nuestras vidas, Padre, y que tu palabra sea traída y predicada por ti, Dios, que yo solamente sea instrumento en tus manos, pero la honra y la gloria por los siglos de los siglos es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque esta mañana tu palabra llenará nuestros corazones con tus enseñanzas. En Cristo el Señor oramos. Amén y amén. Bien, el tema de esta mañana, de este sábado, es ser fiel en las cosas pequeñas. Qué hermoso. Ser fiel en las cosas pequeñas. Y yo les preguntamos a ustedes, siervos, ¿estamos siendo fieles al Señor en lo más pequeño? ¿O en las cosas más pequeñas que Dios ha puesto que le sirvamos?
En el lugar que usted le sirve al Señor, le está siendo fiel a Dios. En el ministerio que Dios le ha puesto, usted está haciéndole fiel. En el trabajo que está realizando, en el templo, le está siendo fiel usted al Señor. Ségale fiel a Dios. No importa las pequeñas cosas que está haciendo en el templo o que realiza en el templo. Demuestre a Dios que usted es fiel en cada área en el cual usted se desarrolla dentro de los ministerios que Dios le ha puesto. O sea, le es fiel en cualquier trabajo que usted haga, por más pequeño que sea, demuestre como hijo de Dios que es fiel y lo hace con excelencia para Dios. Así que esta mañana vamos a ver cómo debemos ser fieles a Dios, por más pequeñas que sean las cosas que le servimos al Señor. Así que yo deseo que usted busque su Biblia, tenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 2, versos del 9 al 11. Vamos a dar lectura a su palabra y dice: he aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué hermoso que dice Dios, sí. A Dios le encanta, sí, a Dios le encanta diferentes perspectivas del mundo. Qué hermoso. A Dios le encanta diferentes perspectivas. Él no honra a las personas por las mismas razones que el mundo las honra. Dios no honra a las personas, ¿sí? Hace diferente. Vemos cómo Dios ve diferente la honra que hace. ¿Y por qué hace diferente? Porque el mundo honra a las personas por esa misma razón que el mundo las honra. Dios valora más la fidelidad. Dios honra más la fidelidad de las personas, más no la fama. ¿Y Dios a quién se les apareció? ¿No fueron aquellas personas reyes, presidentes, príncipes, para honrarles? No, Dios se les apareció a aquellos pastores que eran fieles con su rebaño. Aquellos pastores que eran fieles en el trabajo que hacían. Su humildad. Lo que Dios ve es la humildad. Y en la noche de mayor milagro, en lugar de revelarse primero a los reyes, a los líderes mundiales, se les reveló a humildes pastores que eran fieles con su rebaño. ¿No les apareció a los presidentes de las naciones? ¿No se les apareció a los grandes líderes mundiales? Se les apareció a aquellos pastores que velaban en la vigilia de la noche, ¿sí? Y vio el ángel, y vieron el resplandor de la gloria y el ángel que se les apareció a los pastores. Y usted debe preguntarse, ¿y por qué escogió a aquellos pastores? ¿Por qué escogió a aquellos humildes pastores?
comunes, hombres del campo, sin tanto fama, sin tanta capacidad o capacitados o entendidos, hombres sencillos que cuidaban su rebaño. Si vemos en Lucas capítulo 2, verso 8, Lucas 2, verso 8, y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. ¿Qué eran estos pastores? Que velaban, cuidaban por su pequeño rebaño. Eran fieles en su trabajo que estaban haciendo como pastores. Pastoreaban sus ovejas, cuidaban sus ovejas toda la noche para que no puedan perderse ninguna de ellas. ¿Sí? En el campo cerca que estaban la ciudad y sus rebaños y ovejas. Cabe destacar que estos hombres eran trabajadores. Quiere destacar que estos hombres eran trabajadores, que cuidaban el rebaño, velaban para que ninguna de sus ovejas se perdieran, que tuvieran cuidado, que tuvieran pasto, que tuvieran agua, cuidaban toda la noche. A ellos Dios se les apareció porque eran hombres fieles. Fieles en las cosas pequeñas que tenían. Y ahora no sé si nosotros también somos fieles en las cosas pequeñas en las cuales estamos desempeñando la obra del Señor. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Séale fieles en todo lo que usted haga, cumple con fidelidad las cosas del Señor. Que este día sábado pueda decirle: Señor, yo quiero ser un siervo fiel en las áreas que te estoy sirviendo, Señor. Lo haré con la excelencia, lo haré con gozo, porque, Señor, quiero que tú, Padre, me bendigas y veas en mí un hombre fiel que he sido cada día sirviéndote a ti, Señor. Quizás no estamos siendo tan constantes y tan fieles en las cosas que le hacemos para el Señor. ¿Está siendo usted fiel? ¿Le está sirviendo al Señor? No importa que si es usted en el templo, barre el templo o limpias las bancas. En esas pequeñas cosas Dios quiere verle que usted sea fiel. Si en eso es fiel, Dios le pondrá en lugares más altos. Pero siempre yo debo demostrar mi fidelidad al Señor. Y eso que estoy haciendo, debo hacerlo con el amor, con el gozo que el Señor se lo merece. Analicémonos en este día y digan: el Señor verdaderamente vio a estos humildes obreros, humildes pastores, sin tanta preparación, sin tanto teología, sin tanto conocimiento tan elevado. Pero a ellos escogió el Señor, porque fueron fieles a Dios. ¿Usted es fiel al Señor? Pregúntese usted esta mañana: ¿cuál es el ministerio que usted está desarrollando en la iglesia? Y lo está haciendo siéndole fiel a Dios en ese ministerio que Dios le ha puesto. ¿O está fallando también ahí? No está cumpliendo a cabalidad el trabajo que Dios le ha puesto. A velar por el bienestar. ¿Está siendo fiel con su familia? ¿Está buscando a Dios con su familia, haciéndole fiel el domingo en el templo?
Yendo con su familia, decirle: familia, necesitamos serle fiel a Dios. Necesitamos serle fiel en todos los aspectos de nuestra vida al Señor. Y Dios a usted le va a bendecir. Dios a usted va a hacerle cosas grandes en su vida. Cabe destacar que estos hombres entregaron totalmente a su trabajo, y la recompensa que recibieron por serle fiel es la gloria de Dios. Verle al niño, conocer al Salvador del mundo en persona. Fueron los primeros en llegar y ver al Salvador de las naciones, al Salvador de su familia, al Salvador del mundo. Hoy en día también hay que serle fiel en su familia, para que usted pueda decir: Dios, eres el Salvador de mi hogar. Salvaste mi hogar, salvaste a mi familia, rescataste a mi familia de la oscuridad de las tinieblas. Porque he sido fiel en esa oración, he estado clamando, orando a Dios para que mi familia sean salvas por Cristo el Señor. He sido fiel en mi trabajo. Y ahora, por la misericordia de Dios, me han ascendido de puesto. Porque he demostrado mi fidelidad en mi trabajo, en el trabajo hecho con excelencia para Dios. Y me han ascendido de puesto. Eso son las verdaderas personas que son fieles y hacen su trabajo. Y la recompensa la tienen en el Señor. Estos hombres de Dios fueron recompensados grandemente. Fueron los primeros que contemplaron a aquel niño que nació para salvar al mundo. Y en esta Navidad, Dios nació en su hogar, en su corazón, y salvó de la crisis, de la rotura de matrimonios, de las roturas familiares. El Señor nació en las vidas de cada creyente por serle fiel al Señor. Sigamos siéndole fieles a Dios, y su gloria contemplaremos, y su victoria en nuestras vidas cada día. 2. Comprometidos viviendo juntos a sus ovejas, cuidando bien aquellas cosas que habían sido confiadas y vigilarlas. ¿Qué eran estos hombres? Eran fieles en su trabajo. Lo hacían a cabalidad. Lo hacían con excelencia. Lo hacían con dedicación. Era lo único que ellos tenían para sobrevivir. Y no permitía que ninguna de ellas se descarríe o se pierda. Por eso se amanecían en vigilancia, en vigilia, cuidando sus ovejas. Y también a nosotros debemos cuidar las ovejas, vigilar las ovejas. Si alguna oveja nos llega, hay que ir a buscarla. Hay que encontrarla y enseñarle el camino. Cuidarla, podarla, cortar su pelaje. Porque esa daba mucha lana para su sustento. Eran el sustento que ellos tenían y por eso las cuidaban con su vida. Y vemos también aquí. Y Dios los eligió para que sean los primeros en recibir la mejor noticia. Fueron los primeros que fueron elegidos por Dios para recibir la mejor noticia.
Y la mejor noticia que pudieron recibir es que el Cristo Redentor y Señor había nacido. Había nacido la esperanza para el mundo. Había nacido la esperanza para aquella región. Había nacido la esperanza para aquellos pastores. Y ha nacido la esperanza hoy día para las naciones. Para aquellas naciones que están en tinieblas. Para aquellas naciones que están sin esperanza. Para aquellas familias que están sin esperanza. Que hoy día usted puede recibir la gran noticia. El Señor ha nacido para librar a las familias de la opresión, del pecado, de la angustia, de la desesperación. Sean ustedes los primeros en recibir esa gran noticia. Usted quizás va a recibir la noticia de que su familiar, su hermano de sangre, ha recibido a Cristo en su corazón ese 24 de diciembre. Y puede decir, bendito sea el Señor, que hay esperanza para mi familia. Mi hermano se ha convertido y está caminando en los caminos del Señor. Ha nacido Cristo en su corazón. Qué buena noticia. Pero también pueden haber noticias malas. Que quizás algún familiar falleció en esta época sin haber conocido a Cristo como la esperanza de salvación para vida eterna. Y ese va a ser un dolor para usted. Quizás no fue la gran noticia que usted esperaba. Pero las buenas noticias para aquellas familias que estaban sin esperanza en este 24 que pasó. Y ahora pueden pensar, Cristo el Señor ha nacido. Cristo el Señor está en nuestras vidas. Cristo el Señor es aquel Cristo que nació ahora en las familias de Ecuador, en las familias de Quito, en las familias en el campo, en las familias que estaban con corazones rotos, con corazones destruidos, con corazones llenos de odios, de envidias, de celos, de contiendas, hayan recibido la buena noticia de que la historia de sus vidas fueron cambiadas por Cristo en esta Navidad. ¿Qué pasó? Y este sábado usted puede decirle, bendito seas Dios, que estás en primera fila de mi vida. ¿Sí? La historia después de estaba en primera fila para reconocer al Hijo de Dios en persona. Estos pastores estaban en primera fila para reconocer al Salvador del mundo, al Dios en persona. ¿Qué privilegio más grande? ¿Qué honor más grande? Contemplar al Señor en persona. Y qué privilegio más grande nosotros que en este día sábado podamos decirle, Dios, eterno Padre, estás en mi corazón, estás en mi vida, estás en mi familia, has tomado el control de mi familia. Qué honor más grande, Dios, que tú ahora caminas con nosotros, que tú guías nuestras familias, que tú guías nuestros pasos. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 28. Primera de Corintios,
capítulo 1, versos 28, su palabra los dice así. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, que no es para hacerles lo que es. ¿Qué es lo que quiere decirlos aquí? Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, ¿sí? Para hacer lo que es. Estos pastores eran lo último de la sociedad, eran las personas mal vistas, pero lo vil del mundo, lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los escogidos, a los entendidos. Quizás Dios los escogió a nosotros también en estas fechas para demostrarlos, quizás nosotros desechados, pecadores, menospreciados, olvidados, pero Dios le escogió a usted para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Lo vil del mundo, ¿sí? Menospreciado, escogió Dios. Para hacer lo que es usted ahora, que por la gracia del Señor usted está donde está. No es por sus valores, no es por lo que usted es, sino por lo que Dios hace con aquellas personas. Quizás usted estaba sin esperanza esta mañana. Quizás usted estaba sin saber qué hacer con su vida. Pero ahí, por el amor de Dios, lo escogió a usted para que sea un instrumento del Señor para las naciones, para llevar palabra, para llevar el evangelio, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para que sea un instrumento de Dios para bendecir su familia. Comience bendiciendo a su familia, comience siendo luz en su familia, comience alcanzando a su familia para Cristo. Ese es serle fiel al Señor en su familia, en esa pequeña cosa, pero que es grande para Dios, que su familia venga a los pies de Cristo Jesús por la predicación de su palabra. Y porque usted es el instrumento de Dios para llevar mensaje de esperanza a su familia que está sin Cristo, yéndose al infierno. Estos pastores, estos hombres desechados, estos hombres mal vistos, esto escogió Dios para avergonzar a aquellos sabios, aquellos entendidos que están yéndose al infierno sin Cristo el Señor. Usted es un instrumento de Dios. Usted fue elegido por Dios. Usted fue escogido por Dios para predicar su palabra, para llevar palabra de esperanza, comenzándose en su Jerusalén, que es su casa, y de ahí a Samaria, al resto del mundo. Pero si mi familia se va al infierno sin Cristo y yo quiero alcanzar a las naciones, estoy equivocado. Debo comenzar en mi casa. Debo ser luz en mi casa. Y de ahí me aparto, y de ahí comienzo a andar a otros lugares que el Señor me ponga. Quizás usted puede decirle: Señor, no tengo esa capacidad ni tengo esa preparación. Bueno, el Señor a usted le capacita, a usted le equipa para ser instrumento de Dios. No le ponga excusa a Dios. Usted ha sido elegido para que lleve ese mensaje a las naciones, ese mensaje
a sus parientes, ese mensaje a sus hermanos, ese mensaje a su vecindad, a su barrio donde usted vive, que sea esa lámpara, que sea esa luz inagotable, que brille como la estrella que vieron los magos cuando fueron dirigidos a llegar a contemplar la gloria del Salvador de las naciones y del mundo, que cambiaría la historia del mundo por el poder de la palabra predicada por los apóstoles, por ustedes. Ese es el mensaje que Dios quiere que se predique cada día y cada mañana y en cada lugar que estemos. Seámosle fiel. Si en su trabajo predique de la palabra de Cristo con su ejemplo, con su testimonio de que es un hijo de Dios y que Dios está en el control de su vida, comience su ministerio ahí. No deje que su ministerio se apague, o esos dones que Dios le ha dado se atrofeen por no ser usados por Dios. Que sea usted esa luz, esa lámpara que está brillando siempre. 3. Si hoy te sientes, ¿sí?, sin importancia, ignorando, no dejes de invertir en lo que Dios te ha confiado. Si hoy te sientes sin importancia o ignorando, no dejes de invertir en lo que Dios te ha confiado. ¿Qué es lo que le ha confiado Dios a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto? Que a veces ignoramos y dejamos de invertir nuestro tiempo en las cosas del Señor. Quizás esta Navidad no les importa de ver a la gente que quizás no tiene esperanza, quizás está sin esperanza, quizás están pasando por momentos críticos y a nosotros no nos importa, les ignoramos. Y yo pienso que esas personas necesitan encontrar un camino, encontrar una puerta para encontrar esperanza en Cristo el Señor. Dios tiene la respuesta. El mundo no tiene respuestas. El mundo no te da respuesta para lo que tú necesitas. Quizás el mundo te da respuestas pasajeras, que después que pasan todas estas fiestas, quedas peor que antes. Pero si tú pones tu esperanza en Cristo y pones tu confianza en Él, encontrarás en ti un sentido a tu vida. E incluso si te sientes que tu tarea es pequeña, si tú incluso sientes que tu tarea es pequeña, mi tarea es muy pequeña y no me siento gozoso en hacerla, no importa, que comiences por la tarea más pequeña. Y la tarea más pequeña es compartir a tu vecino de la palabra de Cristo, el Señor. La tarea más pequeña es comenzar compartiendo el mensaje de salvación quizás a tu hijo que no conoce de Cristo. La tarea más pequeña quizás compartiendo a tu suegra que no conoce de Cristo. Son tareas pequeñas, pero ahí se ve que eres un hombre fiel a Dios.
Quizás también te sientes decepcionado porque tú querías cosas más grandes. Tú querías brillar, que la gente te admire, que te aplaudan, que te ensalcen. Amigo mío, que lo estás viendo, no importa la tarea que hagas, séle fiel. En lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. No importa las pequeñeces. No te desanimes. No te desanimes por las pequeñeces que estás haciendo. Dios busca personas que sean fieles en lo poco. Dios busca personas que sean fieles en lo poco, para así poder confiarle más, cosas más grandes. Dios busca en las cosas pequeñas hombres fieles, para así poderles poner en lo más grande. Por si es que en los pequeños no eres fiel, en lo más grande tampoco vas a poder serle fiel, manejar lo más grande. Cuando Dios dio al primero 4 talentos, al segundo 2, quizás al otro 1. El hombre fue fiel en los 4 y entregó 8. El otro fue fiel y entregó 4. El otro fue y escondió porque tuvo miedo. Dios quiere multiplicar tus talentos y hacer de ti un hombre con gran responsabilidades. Jamás Dios escoge personas que estén desocupadas porque no saben hacer su trabajo. Dios escogerá a aquellas personas que están haciendo un trabajo pequeño, pero que lo están haciendo. Dios escogió a sus discípulos que hacían un trabajo simple y pequeño. Eran pescadores, pescaban. Y de ahí Dios los escogió para que hagan grandes obras. Y la gran obra que hicieron fue transformar al mundo por la palabra predicada. Ahí está un Pedro, ahí está un Juan. Y por último, lo humilde del mundo, despreciado, Pablo, criminal, perseguidor de la iglesia. Y Dios lo escogió y lo trajo, Él lo hizo y le demostró que en las manos de Él vendría a ser un gran instrumento para traer palabra a las naciones. Y también te dice a ti, esta mañana, traerá palabra fresca. Dios te escogió a ti ahora, en este día sábado, para que el año 2021 comiences un nuevo desafío en tu vida, un nuevo desafío en tu trabajo, un nuevo desafío en tu familia, un nuevo desafío en el ministerio. Y te pondrá grandes metas y grandes objetivos en tu vida. Y te vas a acordar que estabas haciendo cosas pequeñas, pero ahora tienes cosas grandes. Cosas grandes que vas a hacer, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén. Así que vamos a ver. Está en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, y Colosenses, capítulo 3, verso 23. Vamos a Colosenses, capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Maravilloso. Y todo lo que hagas, hacerlo, ¿sí?,
hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. No para que me vean qué es lo que hago, cómo yo barro la iglesia, cómo yo trabajo en la iglesia, cómo trapeo la iglesia, cómo sirvo en la iglesia. No quiero que a ti te aplaudan por eso, porque Dios ya te reconoce tu trabajo. Y también a aquellas personas que trabajamos en empresas. No le agrademos al jefe, agrádale a Dios. Hacerlo para el Señor que te está viendo. Y en esas cosas tan pequeñas Dios se va a glorificar. Y te pondrá en cosas mucho más grandes, en ministerios más grandes. Eso es lo que hace el Señor. Solo hacerlo con humildad y sencillez de corazón. ¿Lo estamos haciendo así? Hágase un balance esta mañana en su corazón. Dígale, Señor, necesito ser más humilde y sencillo. Necesito humillarme delante de ti para que tú uses mi vida. Quiero ser instrumento de bendición. No quiero ser una piedra en el zapato. Quiero ser bendición y testimonio en mi casa, en mi barrio, en el templo, con mis amigos, con mis parientes, con mis hijos. Dame esa humildad de corazón y dame un corazón conforme a tu corazón, apacible y entendido. Amén. ¿Quiere hacerlo usted así o no quiere hacerlo así? ¿Quiere esta mañana orarle al Señor este día sábado, este sábado 26 de diciembre, y decirle: Dios, trabaje en mi corazón? Quizás soy soberbio, quizás soy prepotente, Señor. Quiero hacer a mi manera las cosas. Quiero hacer como yo quiero hacer las cosas. Y quizás no hago bien, Señor. Ayúdame a ser aquellos pastorcitos humildes, pero con un gran corazón en el servicio y fiel en los pequeñeces. Y después tú me pondrás en grandes cosas. Solo trabaje en mi carácter, trabaje en mi vida, trabaje en mi corazón. Amén. Así que donde usted está, pídale al Señor y dígale: Dios, quiero comenzar sirviendo con humildad en tus ministerios que me has puesto en el templo. Si usted es una persona que está sirviendo en nuestras iglesias, comience trabajando en su corazón, en su vida, para que le haga más humilde el Señor. Y si usted es una persona, un empresario, o personas que están trabajando en empresas, que ahí, con su humildad, pueda alcanzar sus metas, sus objetivos y sus sueños, que rato menos pensado Dios le va a poner en un nivel más alto, que usted no se imaginaba, sino que por su humildad y por su fidelidad ha llegado allá. Amén. Así que vamos a orar esta mañana para terminar nuestros servicios este día. Y que este sábado usted pueda tener un corazón como el corazón del Señor. Soberano Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque eres nuestro soberano y eterno Dios, que los guía, que los muestra y los enseña a ser personas humildes, sencillas, para poder contemplar la gloria eterna en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tu palabra predicada. Gracias por tu enseñanza.
y gracias por tu presencia y la llenura en nuestras vidas. En Cristo el Señor oramos. Amén y amén. Y les dejamos una lectura bíblica para este día. Amén. Busquemos el Salmo 23 y terminemos leyendo esta promesa de Dios para este sábado. Dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Juntos a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga y un lindo sábado.